como Carlos Albanés Peña y Daniel Lino Berna fueron identificados los trabajadores que fallecieron durante la jornada de este martes en el área mina de la división Chuquicamata de Codelco. Por circunstancias que se investigan, este transfer colisionó con un camión de extracción en pleno rajo. El lamentable accidente obligó a la suspensión de faenas de acuerdo a los protocolos establecidos por la cuprífera y desde ya se inició una investigación para esclarecer los hechos. Mientras que en otro accidente registrado también en la jornada de este martes en Minera El Abra y otros dos con heridas de diversa consideración, el trabajador que perdió la vida fue identificado como Patricio Bobadilla, de 33 años. Los hechos ocurridos en la madrugada de este martes se desataron cuando se realizaban maniobras de descarga de ácido sulfúrico en un confuso accidente donde resultaron además lesionados 2 funcionarios de ferrocarril. Las causas del fallecimiento del trabajador del Abra aún no han sido esclarecidas y desde ya se inició también una investigación. Hemos tomado 2 decisiones que son duras para la industria. Hemos decretado el cierre provisional de la totalidad de ambas instalaciones. Estamos manifestando con mucha fuerza y rigor que nos preocupa la situación que está viviendo la minería y que entendemos que está haciendo ahorro de costos, pero no vamos a permitir que puedan haber ahorros en cuanto a lo que es seguridad. La seguridad tiene que ser una prioridad, la seguridad no permite ahorrar y la seguridad es un imperativo ético y también legal. Mientras que gremios de diversas organizaciones sindicales han reaccionado ante los lamentables hechos que tiñeron de sangre nuevamente las faenas mineras, diciendo que se está privilegiando la productividad por sobre la seguridad. Promulgación de la reforma laboral que será publicada el próximo 1 de septiembre y que entraría en vigencia en el mes de abril cuando se realicen las primeras negociaciones colectivas bajo este nuevo marco legal. Aplausos por el avance, pero amargura de fondo, empezando por las palabras de la presidenta Michelle Bachelet, asumiendo que el gran escollo fue que el Tribunal Constitucional rechazara las normas sobre titularidad sindical y extensión de beneficios. Esta reforma laboral no es todo lo que el Ejecutivo impulsó y el Congreso por amplia mayoría aprobó. Aspirábamos a más, porque estimamos que persisten desequilibrios en las relaciones laborales que deben ser corregidos y porque un camino para hacerlo es el fortalecimiento de las organizaciones sindicales. Aspectos que lamenta también el Seremi del Trabajo, Pablo Rojas, pero que también releva otros como los puntos aprobados del ejercicio efectivo de huelga, la imposibilidad de reemplazo y además el derecho a informar. Son 9 los puntos finalmente que fueron aprobados por el Tribunal Constitucional de lo que se presentó originalmente por el gobierno, dentro de los cuales se destaca obviamente el ejercicio efectivo de la huelga como uno de los pilares fundamentales. También relevamos la mala noticia, de alguna forma, que lo que se refería a titularidad sindical fue descartado y consideramos que ese era uno de los pilares fundamentales, toda vez que al reconocer a la organización sindical como el órgano válido dentro de un proceso productivo de una organización, era aquella a quien le correspondía de forma exclusiva y absoluta negociar por los trabajadores, más esto fue rechazado en el tribunal, pero sí hay otros puntos importantes, por ejemplo, el tema del derecho a la información. Obviamente los gremios fueron los más críticos respecto de lo que era originalmente el proyecto de reforma laboral y el que finalmente es promulgado, esperando que los vacíos hoy existentes puedan ser materia de discusión en mejoras posteriores de este marco legal de acuerdo a la evaluación que se logre cuando ya se ponga en marcha. Como quedó la ley, nosotros quedamos con ciertos vacíos que quisiéramos pudiéramos mejorar. Por lo tanto, aquellos vacíos que existan en la norma, lo que nosotros esperaríamos es que fuera producto del diálogo social que los resolviésemos y no que transformásemos esto en un campo minado y que todas las diferencias se lleven a tribunales. Un avance pequeño en lo que son las mejoras y las conquistas de los trabajadores. No, como muy bien se dice, o sea, quedan aspectos de la reforma que van a ser motivos de conflicto entre las empresas y los sindicatos, porque hay varios aspectos que no quedan claros con respecto a la reforma y que van a significar una mayor judicialización de los procesos sindicales. La titularidad fue eliminada de este proyecto porque la derecha de este país, en una clara defensa de las empresas, pidió la eliminación de la titularidad sindical, que era un aspecto importante, ¿no?, para los trabajadores.
Quien tiene una mirada mucho más positiva es el Seremi de Minería, Cristian Montesinos, quien dijo que la minería, el sindicalismo ya está bastante consolidado y que este marco legal permitirá llevar de mejor manera la resolución de conflictos entre la administración y los trabajadores. Principalmente del sector, para nosotros, bueno, el grado de sindicalización respecto de la industria es bastante elevado, así que en ese sentido creemos que nosotros los procesos ya se encuentran bastante arreglados. Y por cierto, dentro del escenario actual, los procesos de negociación colectiva se deberían desarrollar de forma conducente. Yo creo que eso es bueno también, en el sentido del resguardo, por cierto, de los derechos de los trabajadores, ¿cierto? Y, por cierto, también otorga, al haber una institucionalidad bastante clara y procedimientos reglados en el Código del Trabajo, bastante certeza jurídica a la industria a fin de poder llegar a procesos de controversia de forma eficaz. Los aspectos relevantes que se lograron modificar son la ampliación de la cobertura de negociación colectiva, ampliación de las materias para negociar colectivamente, piso de negociación, negociación de pactos sobre condiciones especiales de trabajo, regula también el derecho a la información de las organizaciones sindicales. Se reconoce la huelga efectiva, como dijimos anteriormente, prohibiéndose también el reemplazo de trabajadores en huelga como un derecho de ejercicio colectivo. Garantiza también un aspecto muy importante, la inclusión de mujeres en los directorios sindicales, además del reconocimiento de los sindicatos interempresas. La minería del futuro, debatida por diferentes actores como parte de la clase magistral de posgrado de la Universidad de Antofagasta. Momento para compartir junto a las nuevas generaciones la importancia de la innovación y el valor social de una industria llamada a las transformaciones y derribar paradigmas. Como lo detalló en su exposición Álvaro García, presidente ejecutivo de Valor Minero, quienes han buscado viabilizar proyectos para nuestro país tomando las miradas de todos los actores que componen la industria. Digo permanente porque se inicia antes del proceso de exploración y concluye con el cierre de la mina. No se trata solo de hacer una consulta ambiental, sino que la actividad productiva dialogue de manera permanente con la comunidad en la búsqueda de acuerdos de beneficio compartido, precisamente para lograr que se desarrolle el territorio donde opera la minería. Aspectos en los que coincide también otro de los expositores de la jornada, Alejandro Berenguela, quien detalló los planes de expansión del proyecto Centinela de Antofagasta Minerals, el cual buscará casi duplicar la producción a más de 400.000 toneladas de cobre fino en concentrados y también en cátodos, todo ello de la mano de la innovación y un nuevo valor compartido. Y nosotros estamos esperando resultados distintos, resultados que nos permitan efectivamente hacer viable el yacimiento de estas características. Y en ese sentido la innovación es uno de los elementos, yo diría, importantes y relevantes. Lo fue en el proyecto original en Esperanza, también lo va a hacer en estos proyectos porque son la manera que nos han permitido hacer un cambio respecto a lo que se podría hacer en términos, entre comillas, normales. El escenario hoy día yo creo que más que nunca nos obliga a pensar en la competitividad, en la innovación, en cómo somos capaces de hacer las cosas distintas para poder seguir desarrollando una empresa y mantenerse en el mercado. Es lo que yo creo que en las últimas semanas o en los últimos meses ha golpeado bastante fuerte a la industria minera. Pero para todo esto será necesario también tener el capital humano calificado con la apuesta, por ejemplo, del doctorado de procesos minerales impulsado por la Universidad de Antofagasta, que buscará también tener el valor agregado de exportar conocimiento. El país necesita imperiosamente cambiar su modo de cómo hacemos las cosas. En este momento somos productores y exportadores de materias primas, ¿ya? Y tenemos que ir virando hacia exportar conocimiento si queremos mantener el desarrollo del país y llegar a ser un país desarrollado. Caminando hacia un nuevo trato donde la innovación, el mejoramiento de la gestión productiva, el cuidado medioambiental y por sobre todo en un contexto donde las compañías mineras puedan visibilizar un acuerdo global considerando sus comunidades de interés y considerando entre sus políticas que debe asegurarse este crecimiento y desarrollo a todos los actores productivos y sociales que la componen. Pasó con las pensiones y ahora ocurre con Codelco. La crisis de la estatal puso súbitamente sobre la mesa un viejo y debatido tema, la ley reservada del cobre. Sin embargo, en la moneda aún no hay claridad sobre el futuro de esta legislación. Ha habido un largo debate en el Congreso respecto de la ley reservada del cobre.
que no nos olvidemos, tiene que ver también con el financiamiento del área de defensa. Entonces no es solamente derogarla, es construir un mecanismo que permita financiar los gastos necesarios de la defensa. La cuprífera entrega anualmente el 10% de su ingreso total a las Fuerzas Armadas, independiente de si hay o no utilidades, un debate que se reabre ante la situación económica que vive el país. Nosotros siempre estamos, Codelco es una empresa del Estado, nosotros representamos el sector privado, pero siempre vamos a estar disponibles para colaborar en todos los espacios que signifique mayor productividad, mayor crecimiento y que esto llegue a todos los chilenos. Un año como la ley reservada del cobre se tiene que acabar. Nosotros no compartimos lo que ha dicho el ministro de Hacienda sobre que ese tema no se debe abordar. Hoy día es de urgencia abordar todos los temas que sean necesarios y hacer todas las políticas de ofensiva para poder suplir, vuelvo a insistir, el no habernos hecho cargo de este debate cuando teníamos que hacernos cargo. Han habido algunos intentos para derogarla durante el primer gobierno de la presidenta Bachelet, lo gestionó Francisco Vidal, idea que se estancó en el primer trámite legislativo en la Comisión de Defensa de la Cámara. Hay que afrontarlo como país, no podemos pasarnos con el Codelco, ¿no es cierto?, lo que pasó con el salitre en el siglo pasado. Es muy importante y determinante, tenemos que respaldar la gestión de Codelco, habrá que capitalizar Codelco, hay que rebajar los costos. En 2011, en el gobierno de Sebastián Piñera, el entonces ministro Andrés Salamant elaboró una propuesta que establecía un sistema plurianual para las Fuerzas Armadas y le daba al Congreso la posibilidad de definir un financiamiento horizontal a 4 años. Fue virtualmente aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Ese proyecto lo que hace es que deroga la ley reservada del cobre y establece un nuevo mecanismo de financiamiento para las Fuerzas Armadas. Han pasado más de 3 años y es absolutamente inexplicable que el gobierno de la presidenta Bachelet mantenga encajonado ese proyecto en el Senado. El presidente del directorio de Codelco asistió a la Comisión de Energía y Minería, donde expuso los resultados del segundo trimestre de la cuprífera